Hemos ayer firmado una vez más un documento histórico con la presencia de los 4 órganos del Estado, representados por el máximo nivel. Estaban también los 10 partidos que van a participar de las elecciones del 17 de agosto, jefes de bancada, a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, con una consigna que está resumida en el punto número 1 de esta declaración del 4º encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia. Y te lo leo textualmente para comenzar esta entrevista, respecto a la cual agradezco. Los participantes se comprometen a respetar el Estado de Derecho para dar certeza y seguridad al proceso electoral, garantizando y reafirmando que el 17 de agosto de 2025 se realizarán las elecciones nacionales. Y en ese marco se generaron otros compromisos de cada uno de los órganos del Estado y conforme a sus competencias legales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Asenpoifel, a quien vemos ahí compartiendo imágenes, el ministro César Siles, advirtió sin embargo que existen fuerzas oscuras que intentan evitar la cita de los bolivianos con las urnas en agosto. Hay sin duda intereses personales de grupos reducidos que no quieren que las elecciones se lleven el 17 de agosto, que pretenden incluso acortar el mandato del presidente, forzar una sucesión constitucional. Lo dijo el presidente Lucho no solamente ayer, sino también en varias ocasiones anteriores, que no vamos a renunciar. Vamos a cumplir con el pueblo boliviano, con la democracia. Vamos a cumplir también con la realización de las elecciones generales el 17 de agosto. Y vamos, como nos hemos comprometido, perdón la redundancia, en estos puntos del acuerdo que se ha firmado ayer, punto 4 y punto 5, garantizar la pacificación del país, la tranquilidad y seguridad ciudadana, la libre transitabilidad, ejerciendo las competencias y atribuciones constitucionales que tiene el presidente, que tiene el vicepresidente, que tiene el órgano ejecutivo, pero además, como era un encuentro interinstitucional de 4 órganos del Estado, también hay compromisos importantes asumidos por los otros órganos del Estado, por el Tribunal Constitucional y por los líderes políticos y candidatos a presidente y vicepresidente. Ministro, el encuentro o la cumbre se dio en un marco de mucha atención por lo ocurrido en Ayagua, donde ya el Estado ha sentado presencia y le ha devuelto el orden, la paz social a este municipio. Ayer ustedes, los ministros, tengo reporte acá del ministro Siles y el ministro Ríos, consternados por la muerte de estos uniformados, anunciaban llevar esto a nivel internacional, llevar a Morales a nivel internacional. ¿Qué delitos ustedes van a plantear? Primero, que el día de ayer hemos recibido con expectativa y también agradecimiento la publicación de la Organización de Naciones Unidas respecto a la situación que está viviendo el país. Uno de los puntos que enfatiza Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refiere a la pacificación y al cese de agresiones que están sufriendo nuestra población civil y los policías por estos bloqueos criminales y acciones que ya no son de protesta, ya son acciones delincuenciales que merecen ser procesadas. En lo interno se están presentando e iniciando los procesos que corresponden. Hay uno en La Paz que lo he iniciado yo como ministro de Justicia contra Evo Morales y Suset Rodríguez y todos los que resulten cómplices, instigadores, encubridores, etc. Hay otro en Oruro que recientemente se han hecho imputaciones. Hay más de 10 personas aprehendidas por los decesos de los efectivos policiales, respecto a los cuales nuevamente ratifico mi solidaridad y compromiso de no dejar en impunidad estos hechos. Pero también a nivel internacional se están explorando los mecanismos que nos permiten la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente Naciones Unidas a través del Alto Comisionado.
Recientemente el presidente ha tomado un contacto con ambas instituciones internacionales para pedirles un pronunciamiento, y por eso se está dando estos pronunciamientos como el de día de ayer, y seguramente se van a suceder. Y en caso que esto prosiga, en caso que esto no pueda ser contenido internamente y por el Estado, que somos todos los que hemos asumido ayer el compromiso en Santa Cruz, podemos acudir y solicitar una visita, el inicio de un mecanismo como el GIEI inclusive del 2019, que permite investigar las muertes, la gente herida, la gente afectada, los derechos fundamentales que se han puesto en tela de juicio con estos bloqueos criminales este año y el año pasado también. En esos, te recordarás, más de 100 personas que fueron aprehendidas, detenidas, puesta a disposición del juez, de las cuales les doy un dato primicial, o tal vez si lo tenían les confirmo, 51 ya se han sometido a procedimiento abreviado, han aceptado su culpa y responsabilidad penal. Hay un número similar, más de 50 personas, que están todavía en proceso, que están con acusaciones, están con detención preventiva, otras con medidas sustitutivas, pero de los bloqueos del año pasado. Y de este año parecería que no hemos aprendido la lección. Estamos volviendo a incitar a las personas como carne de cañón a que cometan delitos, sean procesadas y posteriormente sean condenadas como estas. Ministro, se está hablando de francotiradores, se está hablando de paramilitares, de presencia de narco en una zona como México Chico. Y le pregunto, ya sea en la investigación interna o en la acusación internacional, ¿ustedes contemplan el delito, esta vez el delito de terrorismo? Sí, está el delito de terrorismo, financiamiento al terrorismo. No solamente en el proceso que he iniciado yo la semana pasada, sino también los procesos que se están iniciando y se están llevando a cabo, audiencias en Oruro y en otros departamentos. En cuanto se refiere a tu pregunta, yo coincido plenamente de que estamos hablando de lugares focalizados, Norte del Potosí, Chapare, donde impera el narcotráfico, impera la delincuencia transnacional, impera el contrabando, impera también la comercialización de autos indocumentados o conocidos como autos chutos. Estamos hablando no de grupos de protesta, de grupos de reivindicación, estamos hablando de grupos y organizaciones criminales, y en Bolivia también la organización criminal es un delito. El principal instigador de estos últimos acontecimientos, como los registrados trágicamente en el municipio de Yayagua, es Evo Morales Ayma, el expresidente. Sin embargo, parece gozar de impunidad. El brazo de la justicia no lo alcanza en su reducto inexpugnable del Chapare, del trópico cochabambino. ¿Qué va a hacer al respecto el Ministerio de Justicia a su cargo? ¿Qué otras instancias deben ocuparse simplemente para que el señor Morales tenga derecho a participe, sea sometido a un proceso judicial justo en observancia con sus derechos? Los que no observa él del resto de los bolivianos, con bloqueos y con las instigaciones a la violencia. Y los derechos de las personas no pueden afectar los derechos de otras personas, ¿no? Eso es claro, en una lógica de ponderación. El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la educación, a la libre transitabilidad, a la vida, ya estamos hablando de personas fallecidas, es mucho más importante que el derecho a la protesta o a la libre expresión. Nosotros hemos iniciado una acción penal acá en La Paz por los graves delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra diferentes derechos, particularmente el transporte, los servicios públicos, y otros delitos que conjuntamente con el terrorismo, financiamiento al terrorismo, tienen que ser procesados, investigados y se tienen que dar con los responsables. Un proceso recientemente iniciado la pasada semana. Sin embargo, existen otros procesos, decía hace un rato, por los bloqueos del año pasado, por trata y tráfico de personas en Tarija, donde se han emitido mandamientos de aprehensión contra el señor Evo Morales y otras personas.
En una parte de los casos, salvo Morales, se han ejecutado y las personas están cumpliendo detención preventiva, la mayoría. En el caso de Evo Morales la situación es un poco más compleja, pero debo aclarar que el Ministerio Público y el órgano judicial han hecho su trabajo. Ellos han emitido, después de haber comprobado evasión, después de haber comprobado obstaculización, riesgo de fuga, han emitido los mandamientos de aprehensión y resoluciones correspondientes que están plenamente vigentes. Corresponde ahora, en honor a la verdad, a la policía el ejecutar ese mandamiento. Yo lo digo inicialmente también para el deber, es momento de hacerlo. El 90% de la población en Bolivia creo que está pidiendo eso, y se lo tiene que hacer porque estamos hablando de lugares donde ya no impera el Estado de Derecho. Tanto lo que ha pasado en Yayagua como lo que pasa en el Chapare es un estado de no derecho, es un estado de anarquía, donde el Estado boliviano, el gobierno boliviano tiene que sentar un precedente. Estamos reunidos permanentemente en gabinete con el presidente y estamos haciendo las sugerencias que corresponden en el marco competencial que tenemos cada ministro. Y reitero, por lo menos a criterio personal y de autoridad, es un momento oportuno para hacerlo.